34 minutos pasan de las 8 de la mañana, ya estamos en comunicación con la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Betiana, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a ustedes. Está pasando un poco de factura el cansancio post elecciones y bueno, con un poco de gripe. Es verdad que con poco descanso las defensas bajan y con estos fríos. La verdad que sí, y bueno, les agradezco la posibilidad de poder estar por esta vía, porque bueno, ayer también fue una instancia muy importante en el Parlamento uruguayo. Bueno, justamente, Betiana, ¿qué evaluación hacen de la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Economía ayer? Bueno, nosotros recibimos en una instancia muy especial a la ministra de Economía, Azucena Rebelese, con todo el equipo económico, en lo que es la última rendición de cuentas que presenta este gobierno, ¿no? Ya la próxima rendición de cuentas la va a presentar la próxima administración. Eso hace que de alguna forma esto sea como un cierre, y algunas impresiones que nos quedaron después de la presentación del equipo económico, incluso ya las habíamos previsto de alguna forma leyendo la exposición de motivos que presenta el proyecto, que de alguna forma es este relato que presenta el gobierno, son las inconsistencias, no solo las técnicas, sino aquellas que se sustentan en el relato que hace el gobierno de lo que iban a ser estos 5 mejores años de nuestras vidas, pero que en realidad, cuando uno empieza a ver la realidad y los indicadores sociales, dista mucho, ¿no?, lo que dice el gobierno de lo bien que le ha ido en la conducción de la política económica, con lo que le pasa a la mayoría de los uruguayos y las uruguayas. En realidad hay aumento de la pobreza, hay aumento de la desigualdad, hay aumento del nivel de endeudamiento de los hogares uruguayos, tenemos, una serie de problemas que no se han logrado atender, como por ejemplo el aumento de la pobreza infantil, y eso hace que en términos de lo que es el financiamiento público, el Ministerio de Economía no nos plantee, digamos, una rendición con una previsión de futuro más allá del cierre de este gobierno, ¿no? Algo que nos preocupa y que de hecho nos deja un legado bastante complejo en términos de endeudamiento. Uh-huh. Bueno, de acuerdo a esta rendición de cuentas, el gobierno incumplió 2 de los 3 pilares de la famosa regla fiscal que fue aprobada en la ley de urgente consideración. Uno de ellos refiere justamente al déficit fiscal. ¿Cuál fue la justificación, ¿no?, de las autoridades para tener casi el mismo déficit que en 2019? Cosa que, en campaña el hoy oficialismo criticó muchísimo por allá por el 2019, ¿no? En el 2019, en agosto del 2019, la ministra Arbeleche en realidad lo que decía era: esto es un escenario de luces rojas, de alarma, y en realidad con los mismos niveles de déficit, pero con un agravante, que es un aumento de 11 puntos de la deuda pública. El relato es distinto, ¿no? Es de sostenibilidad. De alguna forma hablábamos con algunos compañeros que la deuda pasó de ser sostenible a ser legal, está dentro del tope legal del endeudamiento, y por eso lo que mencionaba Valcorvo hace unos días también en este programa, de cómo el gobierno fue corriendo el arco para poder hacer esta jugada donde los números le dan, es parte de lo que encontramos como dibujo fiscal, ¿no? En realidad, la ministra dice que el déficit va a ser menor al cierre del gobierno, y lo hace basada también en una proyección de crecimiento del producto que, hay que ver, hay que evaluar, es una proyección, y de hecho el gobierno hasta ahora viene corrigiendo mucho las proyecciones de crecimiento económico. Hay que recordar que en el presupuesto nacional estaban hablando de casi 12 puntos de crecimiento económico, de crecimiento del producto al finalizar el periodo, y en el día de ayer se corrigió a 5,8, ¿no? Por tanto, también de alguna forma la credibilidad de las proyecciones del gobierno queda cuestionada, y estos incumplimientos, con todos los instrumentos que veíamos que proliferaban de obras, de tomar endeudamiento, era previsible, ¿no? Es decir, el Frente Amplio esto advirtió que iba a pasar esta situación. La ministra decía cuando asumió el gobierno que quería ser recordada por 2 variables: el control de la inflación y el control del resultado fiscal. Y acá tenemos una inconsistencia nuevamente, ¿no?
Si vamos a los números, Betiana, en el presupuesto nacional el déficit previsto por el gobierno era del 2,5% del PBI, sin embargo hubo un deterioro adicional en mayo y se ubicó en el entorno del 4,4%. ¿A qué factores te parece que obedece que se termine en este periodo con una distancia tan grande entre lo previsto y lo que termina sucediendo? Bueno, ahí el gobierno lo explica porque tomó instrumentos de deuda para financiar políticas que tienen que ver con paliar los impactos de la sequía, con lo que se arrastra de lo que fue el endeudamiento que toma para desarrollar algunas medidas para paliar la pandemia del COVID-19, también algunas medidas concretas como por ejemplo estos recursos que se vuelcan a primera infancia. Lo real es que los resultados de esa inversión son los que no se ven, ¿no? En realidad no han mejorado las situaciones de estos diferentes sectores a los que se apostó tomando este endeudamiento, ¿no? Entonces, si bien la explicación está, lo que nosotros decimos es que aún así fue insuficiente. ¿Pero esto que es por un tema de la cantidad de presupuesto o por cómo se ha aplicado? Es por cómo se ha aplicado. En realidad, durante los 2 primeros años, podemos partir el gobierno en 2 partes, ¿no? Lo que fue hasta 2022 y estos 2 años, y ahí lo que uno encuentra es una gran retracción del gasto en los 2 primeros años, que bueno, esto se explica también por lo que es la caída en las jubilaciones, en el salario público, en el recorte generalizado que hubo también en algunas carteras, y luego una expansión del gasto que tiene que ver con esto, ¿no? Con, de alguna forma, como abrir la billetera en el último periodo, que es algo que también es muy criticable y que por eso terminamos en estos niveles de déficit hoy y no anteriormente. ¿Te parece que el gobierno incurre en el carnaval electoral? Sí, esto nosotros lo declarábamos categóricamente. En realidad no es, además con la misma metodología que en otros gobiernos serrenistas, que era de abrir la billetera el último año, sino que se vinieron previendo muchos de estos recursos para el último año, como por ejemplo lo que era la inversión en alimentación, ¿no? Que fue también en su momento en una rendición de cuentas muy discutida, pero también con lo que es el retraso en la ejecución para obras, ¿no? Es decir, de alguna forma esto también lo advertimos en otras rendiciones de cuentas donde decíamos, las obras del plan Avanzar se van a empezar a ejecutar en el año 2024, el plan de alimentación también, algunas medidas que tenían que ver con el refuerzo de algunas políticas sociales. De alguna forma se refuerza esto, y lo que vemos es que además hay una situación que agrava la situación de déficit, que es todo esto que no está contabilizado hoy, que se empieza a ejecutar en obras, pero que se empieza a pagar en otros gobiernos. Claro. ¿Cuál fue el planteo en cuanto a el endeudamiento externo? Bueno, ahí lo que dice la ministra es algo que le discutimos, ¿no? La deuda aumenta 11 puntos de golpe, ¿no? Sí. 10 puntos de golpe en el año 2020, justamente por el endeudamiento que se toma para paliar la pandemia. Y lo que dice la ministra es que esto es una deuda sostenible. Nosotros lo que decimos es que hipoteca mucho las posibilidades de planificación económica que puede tener un próximo gobierno, porque veníamos con una deuda que estaba por debajo del 50% del producto, y sin embargo hay un salto enorme. La ministra dice que la deuda está bajando, el año 2024 solo subió, y después habla de una estabilización de esa deuda con una proyección que hace para después de 2025 basada en un supuesto de que no va a haber un aumento en el gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, o necesidad de otros endeudamientos, cuando en realidad tenemos varias emergencias que requieren financiamiento, como por ejemplo el aumento de la pobreza infantil, la generación de trabajo protegido, mejorar la calidad del empleo, aumentar las pasividades y el salario. Por eso es que en realidad la discusión, si bien en algún momento pasó por los aspectos técnicos, lo que nosotros decimos es, es un manejo bastante irresponsable, sobre todo que se da de cara con el discurso de equilibrio fiscal que tiene el gobierno.
Vos hoy, Betiana, hablabas de por un lado el discurso de gobierno y por otro lado lo que sucede efectivamente en los hechos. En este sentido, el gobierno indica, bueno, que se alcanzó la inflación más baja de los últimos 20 años, que el poder adquisitivo de los salarios creció, que se crearon más empleos. ¿Cómo responden a estos discursos del gobierno? Bueno, en realidad es muy fácil porque la pobreza aumentó en todas las franjas etarias, es decir, no hay una sola franja etaria donde no se registre un aumento de la pobreza con respecto a 2019. Y además, porque aumentó la desigualdad también, ¿no? Con respecto a la política salarial, bueno, se está recuperando recién ahora, pero está ese comportamiento en U de los salarios, donde perdimos durante muchísimos meses de este gobierno y eso no se recuperó. Y eso tiene un impacto en el consumo de las familias, está teniendo un impacto en el poder de compra y está teniendo impacto justamente en esto que es, bueno, el aumento de la pobreza infantil, y nosotros reconocimos de alguna forma que se generó empleo. Ahora, hay una discusión que ha salido del foco, que es la calidad del empleo que se genera, ¿no? Entonces tenemos una situación muy complicada en términos de indicadores sociales. ¿El tema de la informalidad se trató de alguna manera? Sí, nosotros lo que vemos es que además hay un comportamiento del aumento de la tasa de empleo, donde la mayoría de los empleos que se crearon son trabajo informal, y de alguna forma es algo que el Frente Amplio está planteando poner en el centro, esto, ¿no? Que es la calidad del empleo. Es decir, obviamente que para una persona que accede a un empleo y que tiene la seguridad de poder estar trabajando, es mejor estar en esta situación que no tener empleo y depender de una prestación del gobierno, pero también lo que nosotros decimos es, bueno, la generación de empleo, ¿a qué costo? ¿No? En realidad no hubo una discusión muy profunda sobre la política salarial y la política de empleo, más allá de los anuncios que hace el gobierno de la creación de puestos de empleo. Vos hoy te referías a la visión cortoplacista de la exposición de ayer, y en este sentido surge la pregunta, ¿no? Pensando a futuro, ¿cuánto van a condicionar los problemas macroeconómicos de los que estábamos hablando, como el déficit fiscal y el endeudamiento externo, a los planes de un eventual próximo gobierno del Frente Amplio? Bueno, hay que decir que los equipos de asesores del Frente Amplio lo que estiman es que el nivel de endeudamiento va a crecer por lo menos en unos 2 puntos del producto cuando uno suma todo lo que viene siendo compromisos de la corporación vial, lo que son algunas obras como el plan de saneamiento universal, que todo se ha acordado con algunos meses de gracia para empezar a pagar y por tanto caen en la próxima administración. Es lo que la ministra siempre dice, está por fuera del perímetro fiscal, es decir, no se registra automáticamente en el déficit. Pero bueno, es una forma de hipotecar también las posibilidades que tiene un próximo gobierno para la planificación, como decía hoy. De todas maneras, previendo esta situación, porque es algo que venimos viendo y observando desde el año 2020 en adelante, es que el Frente Amplio lo que se plantea es, bueno, recorrer otro camino, que es aumentar los ingresos del país. ¿Y cómo se va a hacer eso? Para poder tener más ingresos, para poder invertir en sostener las políticas sociales necesarias, de lo que hablamos es de invertir en educación, en la capacitación de los trabajadores, en condiciones para la inversión en Uruguay, mejorar las condiciones de inserción internacional, es decir, con una mirada multidimensional que permita esto, ¿no? ¿Y es posible lograr el crecimiento necesario para poder atacar todas las problemáticas que tienen el interés de combatir? Bueno, de hecho, los gobiernos frenteamplistas registraron crecimiento y justamente también estuvo basado ese crecimiento no solo en externalidades, sino que también estuvo apoyado en las políticas productivas que hoy están totalmente ausentes, ¿no? Es decir, hoy no hay una sola política para apalancar el crecimiento. Nosotros lo denunciábamos, me acuerdo, en rendiciones de cuentas anteriores, donde, por ejemplo, lo que estaba traccionando el crecimiento económico del Uruguay era el sector agroexportador y, por ejemplo, se habían recortado todas las políticas desde el Ministerio de Ganadería, ¿no? Cuando uno ve la trayectoria en política internacional del gobierno, no se ha logrado nada de lo que se venía anunciando por parte del propio Lacalle en campaña, ya en gobierno, por parte de la Cancillería. Entonces, de verdad nosotros lo que venimos a plantear es sortear esta situación
de forma, muy pensada como está en el gobierno y apoyada en políticas específicas de desarrollo, donde el Estado sea el motor del desarrollo nacional. Desde el Frente Amplio han insistido que con este nivel de crecimiento no se pueden atacar las problemáticas del país. Bueno, tenemos un crecimiento de la economía que ha tenido un comportamiento bastante mediocre, ¿no? En términos de lo que fue el crecimiento económico en los periodos frente amplistas. Pero esto también, como decimos, entendemos que está basado en las políticas que viene desarrollando este gobierno, que no están justamente apalancando el crecimiento económico. Sin embargo, durante este periodo de gobierno hubo un récord de exportaciones, eso no se ve. Esto se lo mencionamos a la ministra, ¿no? Cuando se habla del comportamiento de la economía, se hace mucha mención a la pandemia. De hecho, la palabra pandemia se menciona más de 75 veces, se hace mención al conflicto Rusia-Ucrania, pero nunca se hace mención a las relaciones de términos de intercambio, que es de alguna forma cómo se colocó la producción nacional en el exterior, alcanzando máximos históricos en algunos momentos, es decir, se mencionan las malas pero no las buenas. En otros momentos, el hoy oficialismo hablaba de viento de cola. Claro. Nosotros decimos que esto fue un huracán de cola que no se aprovechó tampoco, porque de hecho no hubo un derrame en la economía. Yendo a otros temas, Betiana, particularmente a la ley de medios, los colorados pidieron postergar la votación de esta ley para agosto, ya que no estaban en condiciones de tener todavía una postura definida. ¿Cómo has visto esta ida y vuelta entre los integrantes de la coalición respecto a esta ley? Bueno, muy influido por el año electoral, ¿no? Yo creo que empieza de alguna forma con una disputa adentro de la coalición en la previa de lo que es la elección interna, y que de alguna forma se termina de consolidar en este momento, ¿no? De todas maneras, esta ha sido como una forma que ha tenido tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, siendo grandes socios del Partido Nacional dentro de la coalición, presionando de alguna forma para construir la mayoría, ¿no? Sabiendo además que es imposible cosechar votos por fuera de la coalición. Entonces, creo que esto va a terminar en una aprobación de un escenario muy de mínima, que es como la discusión que se ha venido dando en todo este tiempo. ¿Y cuáles son los principales cuestionamientos a la ley, Betiana? Bueno, nosotros en realidad lo que venimos a plantear con respecto a la ley de medios es, si bien se genera una serie de cambios importantes, esto consolida, digamos, un gran favor a los medios que vienen sosteniéndole la agenda del gobierno, ¿no? De hecho, hacemos cuestionamientos en términos de lo que viene siendo también el compromiso económico, porque, por ejemplo, el uso del espectro radioeléctrico es un aspecto que este gobierno lo que hizo fue dar exoneraciones. Se establece en la ley lo que es se deja de pagar, y eso implica una renuncia de ingresos al gobierno. Luego también la discrecionalidad en la concentración, la ausencia de una política que asegura la pluralidad de voces, y además también la extranjerización, ¿no? La posibilidad de extranjerizar los medios uruguayos. Después también tenemos algunos aspectos que de alguna forma venían a garantizar también que la ley impulsara de alguna forma el desarrollo de algunos sectores, como por ejemplo es la obligatoriedad para una cuota de contenidos nacionales. Esto vuelve a quitarse en esta ley. Todas estas intenciones ya se habían manifestado anteriormente y habían estado en discusión. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros planteamos es que desaparece el control social, desaparece la transparencia en lo que es justamente la adjudicación de las licencias, y por tanto lo que nosotros decimos es que aumenta la discrecionalidad de este gobierno, con algunos aspectos particulares también que tienen que ver con qué es lo que pasa con los medios públicos, donde se quiere establecer la próxima dirección, algo que también nos parece muy cuestionable en este momento en que el gobierno está en retirada. Betiana, ¿y te parece que este proyecto se enmarca en otras políticas que también han beneficiado a los grandes medios de comunicación?
Sí, sí, de hecho uno puede ver un paquete, ¿no? Es como un paquete donde entra lo que tiene que ver con, los convenios de Antel, millonarios para poder transmitir los canales a través del celular, las exoneraciones constantes en el pago del canon radioeléctrico, y después también en una discusión que también entra en la órbita de la ley de financiamiento, que en su momento estuvo en la discusión, que era esta puerta para compensar a los canales privados para, de alguna forma, compensar la pérdida que podían llegar a tener por estar dando minutos gratuitos para las elecciones. Entonces, hay como un paquete, digamos, donde se blinda a estos medios, y de verdad a mí después no me llama la atención ver que en horario central se operan algunos discursos a favor del gobierno. Otro de los puntos de la ley de medios con el que han sido bastante críticos es lo que tiene que ver con el artículo 72, ¿verdad? Que según han dicho coarta la libertad de expresión. En ese sentido, una de las cosas que ha manejado el Partido Colorado, una de las posibilidades es, estando en desacuerdo, de todos modos aprobarlo y solicitando al presidente de la República que confirme que lo vetaría. ¿Qué te parece esta postura de aprobar el artículo estando en desacuerdo, pidiendo que el presidente lo vete? Bueno, esto es un problema que hay adentro de la coalición, ¿no? Este es uno de los principales cuestionamientos que hace el Partido Colorado, y obviamente ante una alarma internacional de denuncia sobre la amenaza de la libertad de expresión. Y esto de que se apruebe un proyecto con compromiso de veto tiene un antecedente en una rendición de cuentas con la inhibición a los fiscales, pero yo creo que en términos de lo que es la práctica legislativa es muy nociva, ¿no? De hecho, no creo que sea muy transparente ni garante estar votando un proyecto diciendo, bueno, ojalá que el presidente lo vete, ¿no? Y por otro lado, lo que decíamos era, se incurre nuevamente en esta suerte de discrecionalidad de quién controla todo esto que se va a aprobar en caso de que no se vete. Entonces es gravísima la situación. Ahora, volviendo a este interés del gobierno por la ley de medios, donde los grandes beneficiados son los medios de comunicación más grandes del país, donde desde el principio, como vos decías, ¿no?, se trata que justamente se apruebe este tipo de normativa que ha generado muchas rispideces dentro de la coalición. Mi pregunta es, desde la oposición, desde el Frente Amplio, ¿le han manifestado esto de que parece ser un compromiso de campaña que tiene que ver con un beneficio que después pueda tener en periodos eleccionarios justamente la coalición, o en este caso el Partido Nacional? Sí, esto se viene manifestando desde que entra la intención de derogación total de la ley de medios en el primer año de gobierno. Por eso digo, hay que ver de alguna forma cómo se da en el continuo de diferentes iniciativas con respecto a la ley de medios, que se genera en este tironeo entre diferentes sectores dentro de la coalición, pero esto se ha venido denunciando sistemáticamente. ¿Y qué dicen? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cuál es la respuesta del Partido Nacional? Bueno, no encontramos una respuesta clara del otro lado, ¿no? Eso también ha sido una constante con respecto a, se toman medidas que benefician privados, pero nadie se hace responsable, ¿no? Y después, cuando se hacen los cuestionamientos, justamente por este tipo de prácticas en las que se incurre en el Parlamento Nacional, el Frente Amplio lo único que pone es palos en la rueda. Entonces, realmente no estamos teniendo un abordaje, incluso en el Senado, cómo entró este proyecto directamente como grave y urgente, ¿no? Sin discusión previa en lo que fue la comisión, también generó ya de por sí un ambiente en el que el Frente Amplio se retiró de la coordinación interpartidaria por entender que hubo además una ruptura de los códigos mínimos de convivencia democrática dentro del Parlamento Nacional. Yendo a otro tema, en materia de publicidad oficial, días atrás vos detectaste algunas inconsistencias respecto a los gastos en publicidad de UTE, esto destinado a los medios de comunicación. ¿A qué conclusiones llegaste? Bueno, ahí en realidad recibimos el informe de la representante del directorio de UTE, Fernanda Cardona, que informa formalmente a los miembros del Frente Amplio
que, ahí hay una asignación también de partidas totalmente discrecionales, donde el Frente Amplio se ha parado en contra, lo ha denunciado, que es justamente volver a beneficiar a algunos medios con pauta oficial, ¿no? Y acá lo que nos encontramos es que hay algunos medios bastante más beneficiados que responden a lo que es, que en su línea editorial responden a lo que es la línea del gobierno. Uh-huh. Petiana Díaz, diputada Frente Amplista, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias, que pasen muy bien. Gracias.